puede doler, pero sé que todo obra para bien. El mundo quita y no perdona, y soy culpable yo también. ¿Cómo es que todo sigue obrando para bien? Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a ti. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en 1000 pedazos, es porque no es el final. Alma mía, en 1000 pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Un día más en el desierto, donde me hablas en silencio Y me recuerdas, todo obra para bien. Y Sí, no es fácil seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a tu bondad. Nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en 1000 pedazos, es porque no es el final. Alma mía, en 1000 pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. ¿Qué tal, hermanos queridos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y estén disfrutando de este maravilloso día domingo. Y bueno, hoy vamos a seguir estudiando el capítulo de Apocalipsis. Hoy vamos a estar viendo específicamente el capítulo 14, del versículo 1 al 20. Y para hacer un resumen de lo que ya se pudo compartir, ¿cierto? El domingo pasado, hay algo que nos podemos quizás hacer como pregunta, como ¿qué hace Dios mientras parece que el mal está triunfando? Y claro, justamente la semana pasada, ¿cierto? Se estuvo viendo el capítulo 13 y claro, termina con la bestia dominando la tierra y que humanamente pareciera como que Satanás hubiera ganado, ¿cierto? Pero el capítulo 14 cambia completamente la escena porque nos lleva a mirar el cielo antes de mostrarnos el desenlace de la historia. Entonces, cuando el mundo pareciera que estuviera fuera de control, Dios es quien sigue gobernando. Entonces, antes de eso, me gustaría que pudiéramos orar y entregar este tiempo al Señor para lo que vamos a estar viendo en el día de hoy.
Señor, gracias por este tiempo maravilloso, gracias por la inmensidad de tu gracia, de tu misericordia, gracias porque eres eterno, eres maravilloso, Señor, y podemos confiar y descansar en que tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, permanece y eres fiel en todo momento, Señor. Gracias por este tiempo, te entregamos, Señor, este tiempo especial, Señor, entregamos este estudio que estamos, Señor, viendo a través de tu palabra, Señor, y que sean tus palabras, Señor, en medio de cada uno de nosotros, de los que hemos estado, Señor, compartiendo de cada uno de estos capítulos, Señor. Ser tú el gobernador de todo, Señor, y te damos la gloria y honra a ti. Te entregamos este tiempo especial y te damos gracias, Señor, en tu nombre santo, Jesús. Amén. Bien, bueno, entonces, como les comentaba, la semana pasada, ¿cierto?, se estuvo viendo el capítulo 13 y hoy vamos a comenzar con el capítulo 14 y vamos a hacer el estudio del versículo 1 al 20. Entonces, como introducción, aquí me gustaría hacerles una pregunta. Y la pregunta es si alguna vez han sentido que el mal va ganando. Uno se pone a pensar en esto porque uno, por ejemplo, ve las noticias, mira la violencia, ¿cierto?, que existe, la corrupción también, las guerras, familias destruidas, personas que cada vez se están alejando más de Dios, y a veces también incluso uno termina examinando también su propia vida, y en eso podemos ver y pensar quizás oraciones que no han sido quizás respondidas o que hemos sentido que no tienen respuesta, enfermedades, ¿cierto?, problemas económicos o incluso algunos pecados que incluso parecen avanzar mucho más rápido que la misma santidad, ¿cierto? Y entonces aquí nace ya después una pregunta más humana como, Señor, ¿realmente tú sigues teniendo el control? Y esa no es una pregunta nueva porque los primeros lectores del Apocalipsis también lo hicieron, y ellos también estaban siendo perseguidos. Entonces muchos estaban muriendo incluso por seguir a Cristo. Y el Imperio Romano incluso parecía invencible, ¿cierto? Porque para incluso empeorar las cosas, en el capítulo 13 dice que termina mostrando a la bestia como dominando al mundo y pareciera como que el enemigo ganó. Pero acá Juan levanta la mirada y en el primer versículo del capítulo 14 comienza diciendo, dice, miré y he aquí, ¿cierto? Entonces es como acá si Dios dijera, ahora deja de mirar la tierra y comienza a mirar el cielo. Porque cuando solo miramos las circunstancias, perdemos la esperanza. Pero cuando miramos a Cristo, ahí es cuando recuperamos la perspectiva. Y acá, ¿cierto?, vamos a leer, ¿cierto?, los primeros versículos del versículo 1 al 5. Y acá lo tengo como título El Cántico de los 144.000. Y dice lo siguiente, dice, después miré, y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron rescatados de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Acá lo primero que Juan ve no es la bestia, ve al Cordero. Y esto ya es profundamente significativo porque el enemigo hace mucho ruido, Cristo no. Él sigue siendo el rey, Cristo sigue siendo el rey. Entonces el texto dice que está sobre el monte Sión, y en toda la Biblia Sión representa el lugar donde Dios reina y en donde se manifiesta su presencia. Mientras la bestia, ¿cierto?, construye este reino temporal, Cristo permanece firme
en su reino eterno. Luego Juan ve los 144.000 y aquí existen distintas interpretaciones. Algunos creen, ¿cierto?, que esto representa literalmente a judíos creyentes y otros entienden que simbolizan al pueblo completo de Dios. Pero acá el énfasis del pasaje no está tanto en el número, sino que en la seguridad de quienes pertenecen al Señor. Y después del aparente triunfo, ¿cierto?, de la bestia que podemos ver en el capítulo anterior, acá Dios muestra que ninguno de los suyos fue quedado fuera de su cuidado. Y ellos tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Entonces, mientras el mundo recibe la marca de la bestia, aquí los creyentes llevan otra marca que es la de pertenecer a Dios. Que es la de pertenecer a Dios. Entonces, no es solamente una marca visible, es una identidad. Entonces, aquí la pregunta, hoy, ¿cierto? ¿Qué es lo que más define? ¿Qué es lo que más define quién eres? La profesión, los logros, tus errores o el hecho de pertenecer a Cristo. Acá el texto habla de un cántico nuevo, que eso incluso me llama mucho la atención porque el cielo nunca deja de adorar. Mientras la tierra hay caos, en el cielo sigue habiendo adoración. Entonces, aquí hay un contraste. Tal vez nosotros pasamos la semana preocupados, pasamos la semana con muchas preocupaciones y el cielo sigue cantando porque Dios jamás ha perdido el control, jamás. Entonces los versículos 4 y 5 acá describen a este pueblo como personas que siguen al Cordero, dicen la verdad y viven apartados para Dios. Entonces no significa que fueran personas sin pecado, ojo, sino que eran creyentes transformados y perseverantes, cuya vida reflejaba a aquel a quien pertenecían. Esto es maravilloso, hermanos, muy maravilloso. Y bueno, acá luego vemos desde el versículo 6 al 13, que acá, bueno, acá tiene como por título el mensaje de los 3 ángeles y acá Dios sigue llamando antes de jugar. Y claro, quiero acá leer lo que dice acá en el versículo del 6 al 13. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía un evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, perdón, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz procedente del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, mueren para descansar de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. Acá ahora la escena cambia, porque 3 ángeles aparecen anunciando mensajes. El primero, ¿cierto?, proclama el Evangelio eterno, y eso es impresionante, porque incluso cuando el cielo está cerca, Dios sigue ofreciendo salvación. Él no se complace en condenar, dice que su deseo sigue siendo que las personas se arrepientan. Entonces acá luego el segundo ángel anuncia que Babilonia ha caído. Y aquí en Apocalipsis Babilonia representa todo un sistema humano que pretende vivir sin Dios. El orgullo, el poder, la autosuficiencia, el materialismo y por supuesto la idolatría. Entonces esto es bien interesante porque en el momento en que Juan escribe Babilonia todavía no ha caído definitivamente. Sin embargo, Dios habla de su caída como si ya hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque cuando Dios promete algo, es tan seguro que puede hablar de ello como un hecho consumado. Entonces, ¿cuántas promesas de Dios estamos esperando nosotros? ¿Cuántas promesas de Dios estamos esperando nosotros? Y tal vez aún no las vemos, pero Dios nunca falla.
Y eso es lo que tenemos que tener en claro, Dios nunca falla. Y el tercer ángel acá entrega el mensaje más solemne, dice, quien adora a la bestia enfrentará el juicio de Dios. Vivimos en una cultura en donde muchas veces se habla solamente del amor de Dios, pero el amor de Dios nunca elimina su justicia, precisamente porque Dios ama lo bueno y también debe juzgar el mal, ¿cierto? Pero no sería un Dios justo si alabara el pecado o mirara hacia otro lado. Entonces, en medio de estos anuncios aparecen estos versículos 12 y 13. Y pareciera que Juan aquí hace como una pausa. Dice, aquí está la perseverancia de los santos. Y es como si Dios dijera, no te rindas, vale la pena seguir siendo fiel. Y los creyentes perseguidos necesitaban escuchar eso. Y nosotros también. Bueno, vamos a seguir viendo esta parte de los versículos. Y vamos ahora a leer sobre el versículo 14 al 20. Y bueno, acá toda decisión tiene un final. Y aquí vamos a leer, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? La siega de la tierra, ¿cierto? Tiene como título. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz afilada. Y del santuario salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del santuario que está en el cielo, teniendo también una voz afilada. Y salió del altar otro ángel que tenía potestad sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar del furor de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por una distancia de 1600 estadios. Acá finalmente Juan contempla dos cosechas. La primera muestra al Hijo del Hombre cosechando la tierra. Y la imagen recuerda las palabras de Jesús cuando habló de la siega al final de los tiempos. Luego, ¿cierto? Aparece acá una segunda cosecha, que esta ya no había, o sea, no se habla de salvación, sino que habla de juicio. Entonces acá la imagen del lagar era conocida por los judíos. Las uvas eran pisadas hasta que el jugo salía de ellas. Y aquí simboliza la justicia definitiva de Dios sobre el pecado. Y es una imagen fuerte, muy fuerte. Pero no pretende producir morbo, porque pretende acá despertar, ¿cierto? Seriedad. Porque Dios toma en serio el pecado y también toma en serio la salvación. No habrá injusticia, no habrá errores, y el juicio sin duda será perfecto. Y eso también trae esperanza, porque significa que un día toda maldad terminará. No habrá más violencia, no habrá más lágrimas, no habrá más muertes, sino que Cristo hará nueva todas las cosas. Entonces, ya para ir concluyendo, cuando uno termina de leer, ¿cierto?, esta parte del Apocalipsis en este capítulo 14, uno puede pensar que el capítulo habla como principalmente del juicio, pero creo que también acá habla sobre todo de la fidelidad de Dios. Mientras acá, ¿cierto?, el mundo tiene la mirada, ¿cierto?, lo que sería la bestia, acá Juan mira el cordero. Entonces, mientras el mundo habla del poder del enemigo, acá el cielo canta la victoria de Cristo. Mientras algunos creen que Dios tarda, Él sigue llamando al arrepentimiento. Y mientras incluso la historia parece desordenada, Dios ya conoce el final. Por eso, hermanos queridos, acá la invitación en este capítulo no es vivir con miedo. Y eso también es una gran lección para mí. Me hace también reflexionar mucho. Acá la invitación de este capítulo es que no vivamos con miedo, sino que podamos vivir con fidelidad. Que podamos seguir al Cordero cuando sea
fácil y también cuando sea difícil, por supuesto. Porque acá el Cordero que Juan vio de pie sobre el monte de Sión es el mismo Cristo que hoy sostiene a su iglesia. Él no ha abandonado lo suyo, Él no ha perdido el control. Él sigue llamando, Él sigue salvando y Él sigue reinando. Y un día cuando toda la historia incluso llegó a su fin, vamos a descubrir que cada promesa que Dios hizo acá se cumplió exactamente como Él lo había dicho. Entonces, acá es importante reflexionar que el Señor nos encuentre a nosotros perseverando, que nos encuentre adorando, que nos encuentre siguiendo al Cordero con la certeza de quién reina, que quién reina hoy, ¿cierto? Que es nuestro Padre Celestial, que Él reine por toda la eternidad, ¿cierto? Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga inmensamente. Un capítulo maravilloso que nos trae fidelidad, esperanza y bueno, que podamos, ¿cierto?, mantener el enfoque y centrado en Él, en su palabra. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que nos has dado. Gracias por la inmensidad de tu gracia, de tu misericordia. Un capítulo maravilloso que nos hace reflexionar, Señor, sobre tu grandeza, sobre tu fidelidad y sobre la seriedad, Señor, que tiene el pecado, pero también la seriedad que trae, Señor, la salvación, de la esperanza, de la fidelidad, Señor, tuya, en todo momento. Te damos gracias por este tiempo especial y por los hermanos que están conectados, Señor, y por este tiempo que nos has permitido, Señor, de poder honrar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo y te lo entregamos a ti. Amén. La gloria al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor.